Bienvenido o bienvenida a este análisis a fondo. Hoy exploramos un conjunto de materiales muy prácticos, tutoriales centrados en cómo darle vida, cómo darle movimiento a los ritmos en la producción musical. Exacto. La idea es ir un poco más allá de los patrones básicos, ¿no? Y descubrir qué es lo que convierte unos simples clics en grooves que contagian, ritmos que de verdad conectan. Sí, vamos a desempacar un poco todo eso del MIDI, el swing, el modelado de sonido. Ujú. La velocidad, el timing, las herramientas como el Groove Pool, el ADSR, todo eso que es tan crucial. Y cómo aplicarlo no solo a MIDI, sino también a loops de audio, que eso es interesante. Pasar de lo mecánico a lo, digamos, expresivo. Empecemos. Dale. Entonces, a ver, arranquemos con MIDI, Musical Instrument Digital Interface, que, recordemos, no es sonido en sí. No para nada, es información. Son como órdenes. ¿Qué nota tocar? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Y muy importante, ¿con qué intensidad? La famosa velocity. Claro, es el lenguaje para que los instrumentos virtuales hagan lo que queremos. Y esa velocidad, ya desde el principio, es uno de los pilares del groove. Fundamental. Un patrón donde todas las notas suenan igual de fuerte es, suena robot. Totalmente plano. Exacto. Poder variar la intensidad de cada golpecito, eso es clave. Hay atajos, claro, como mantener command y arrastrar. Sí, para agilizar. Pero lo importante es el concepto, la dinámica, nota a nota. Es lo que le da esa sensación humana. Y todo esto lo hacemos sobre una cuadrícula, ¿no? El famoso grid, esas líneas que nos ayudan a poner las notas en su sitio. Nuestra guía temporal. Y la podemos ajustar, claro, a un 16, a un 16, lo que necesitemos según el detalle. Pero acá viene algo interesante que mencionaban las fuentes. A veces, la magia está justamente en salirse un poquito de esa cuadrícula. Totalmente. La cuadrícula adaptativa, esa que cambia con el zoom, es súper útil para no perderse. Pero la opción de desactivarla, ponerla en off, eso es oro. ¿Para qué exactamente? Para el toque humano, te permite colocar notas, intencionalmente un poquito fuera de tiempo. Es la base del swing manual, de esos pequeños desfases que rompen la perfección matemática y le dan onda. Ah, claro. Y eso conecta directo con la idea de los tiempos fuertes y débiles dentro del compás. En 4/4, el 1 y el 3 son como los pilares, ¿no? Exacto, los downbeats. El 1 es el más fuerte. El 3 también, pero un poco menos. Y el 2 y el 4 son los débiles. El 4 a veces llamado upbeat. Y esto se repite adentro de cada tiempo, ¿verdad? Si estamos en 116... Precisamente, cada tiempo tiene 4 golpecitos de 116. Y ahí también hay una jerarquía. El primero y tercero de esos 4 son relativamente más fuertes que el segundo y el cuarto. Ok. ¿Y por qué es tan importante esta distinción entre fuertes y débiles? Ahí está el meollo del swing. Generalmente, el swing se logra moviendo, retrasando un poquito esos golpes débiles. El segundo y el cuarto dentro de cada grupo de 116. O sea, no movemos los fuertes. Normalmente no. Mover los tiempos fuertes, el 1 o el 3 o el primer 116 de cada tiempo, eso desestabiliza mucho el ritmo. Suena como raro, como que se corre todo. Entiendo. Los fuertes anclan, dan la estructura. Exacto. Y los débiles son los que le dan el movimiento, el flow, ese vaivén. Es un equilibrio delicado. Como que los fuertes te dicen, acá estamos, y los débiles dicen, así nos movemos. Muy buena analogía. Exactamente eso. Demasiado juego en los débiles sin un anclaje fuerte, y puede sonar caótico. Demasiada rigidez en todo, y suena mecánico, aburrido. El groove vive justo ahí, en esa tensión entre la estabilidad y la flexibilidad. Bien, y para organizar nuestros sonidos, los samples a la trilla, normalmente usamos herramientas como el drum rack de Ableton, que es muy común. Sí, es un clásico. Es básicamente una grilla donde cargas tus sonidos, el bombo, el redoblante, snare, los hi-hats, claps, lo que uses, cada uno en su pad o casilla. Y después creas un clip MIDI para decirle cuándo tiene que sonar cada cosa. Y en el editor MIDI, cada fila horizontal corresponde a un sonido distinto del rack. Un detalle importante. Si quieres cambiar el tono de un sample, por ejemplo, hacer un hi-hat más agudo o grave... No puedes arrastrar la nota para arriba o abajo como en un piano normal. Exacto.
Corre cada fila ya es un sonido distinto. Tenés que ir al sampler o al dispositivo que está cargado en ese pad específico y ajustar el pitch allá adentro. Entendido. Pongamos esto en práctica. Un ritmo básico, bombo, 4 to the floor, no, uno en cada tiempo. La base de muchísima música electrónica. Sólido. Después, hi-hats cerrados, quizás uno en cada 8 en las corcheas. Bien. Y para darle un poco más de densidad, podemos meter otros hats cerrados en los 1-6 que quedan libres, los contratiempos. Pero acá ya podemos empezar a jugar con lo que decíamos antes. Claro. Esos hats que añadimos, los de los 1-6, tienen que sonar igual de fuerte que los de 1-8. Probablemente no. Bajarles un poco la velocidad ya crea una dinámica, un pulso más interesante. Ya no están ta, 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 ta. Suena más orgánico, aunque sea programado. Exacto. Y luego un open hat en el off beat, justo a mitad de camino entre los bombos. Eso le da aire, un contrapunto clásico. Y el snare o el clap en los tiempos 2 y 4, el famoso backbeat. Fundamental. Pero incluso ahí podemos meterle detalles. ¿Qué tal si ponemos dos claps casi juntos? Uno principal en el 2 y el 4, y otro, quizás un sonido de clap un poquito distinto, más corto o brillante, apenas desfasado. Ah, como un flam. Algo así, un flameo muy sutil. Ese pequeño desfase, que a veces ni se percibe conscientemente, le quita dureza al golpe, lo hace sonar un poquito más gordo o humano, menos perfecto digitalmente. Y después, para marcar el final de una frase, digamos cada 2 o 4 compases, añadir algún detallito. Un redoble corto, una percusión extra. Sí, un fill o un acento. Colocarlo justo antes del 1 del siguiente compás crea esa tensión que resuelve al empezar de nuevo. Muy efectivo. Y volvemos al tema de la velocidad. Ya no solo para los hi-hats, sino para todo el kit. Es que a un patrón, aunque tenga swing, aunque esté bien programado, si todas las notas tienen la misma velocidad, le falta algo. Le falta vida, le falta dinámica. Y ojo que la velocidad no siempre controla solo el volumen. En muchos samplers de batería buenos, Ajá. la velocidad puede modular otras cosas. Puede abrir un poquito el filtro, haciendo que el sonido sea más brillante cuanto más fuerte tocas. Puede afectar el ataque, hacerlo más picudo. A veces, en kits con muchas muestras por sonido, multisamples, puede incluso disparar un sample ligeramente distinto. O sea que variar la velocidad no es solo subir y bajar el volumen, puede cambiar el timbre del sonido. Exactamente. Ahí es donde se pone súper interesante y creativo. Puedes dibujar patrones de velocidad en el editor MIDI, rampas que suben o bajan en los hats para generar tensión o soltarla. Claro, como un crescendo o decrescendo, pero aplicado a la intensidad de cada golpe. O arcos que suben y bajan, o patrones que parezcan aleatorios pero dentro de un rango controlado. Un patrón de velocidad bien tensado en los hats, por ejemplo, puede casi crear una melodía rítmica escondida. Es verdad, deja de ser solo un metrónomo y se vuelve un elemento expresivo en sí mismo. Totalmente. Es cuestión de probar, de escuchar cómo interactúan las dinámicas entre el bombo, el snare, los hats. A veces, simplemente bajarle la velocidad a un golpe de hat que molesta es mucho más efectivo que borrarlo del patrón. Le da aire sin perder el ritmo. Bien, bien. Ahora, si queremos explorar ritmos que no encajan tan prolijamente en el compás de 4/4, entramos en el terreno de las polirritmias. ¿Cómo se aplican en la práctica? Bueno, imagina un patrón simple, por ejemplo, de 5 golpes seguidos, tocados como semicorcheas, 1/16. Ok, 5 golpes de 1/16. Exacto. Ahora, nuestro compás de 4/4 tiene espacio para 16 de esos golpes, 4 tiempos, por 4 semicorcheas. Si repetimos ese patrón de 5 golpes una y otra vez, El acento se va a ir corriendo. justamente, el primer grupo de 5 empieza en el tiempo 1, el segundo grupo de 5 va a empezar en el golpe 6, que es el segundo 1/16 del tiempo 2 o 1.2 si contamos. El tercer grupo empezará en el golpe 11, que es el tercer 1/16 del tiempo 3 o 2.3. Se desfasa constantemente respecto al pulso principal de 1, 2, 3, 4. Exacto. Crea una tensión cíclica muy interesante contra el pulso principal que sigue firme abajo. No es que el tempo cambie ni nada raro, simplemente tenés 2 ciclos rítmicos de distinta duración sonando al mismo tiempo. Fascinante, se usa mucho en tecno, ¿no? Muchísimo.
en techno, en minimal, en música más hipnótica. Genera texturas que evolucionan de forma muy sutil pero constante. Y puedes usar patrones de 5, de 7, de 3/4, cualquier combinación que no sea un divisor directo del compás principal. Muy bueno. Ahora, volvamos al swing más tradicional, el que asociamos más con el house o el hip hop. Dijimos que es mover esos golpes débiles, el segundo y cuarto de los 116, un poquito más tarde. Ujú. Hacer eso a mano, nota por nota, puede ser un trabajo de locos. Tedioso es poco, sí. Ahí es donde entran herramientas súper útiles como el Groove Pool de Ableton Live, por ejemplo. ¿Qué es exactamente? Es como una biblioteca de plantillas de swing y de otros tipos de groove. Vienen presets con nombres como Swing 1658, Swing 862, MPC Swing. Que indican la subdivisión, 16avos, octavos, y la intensidad del swing. Exacto. Vos elegís uno que te guste, lo arrastras directamente sobre tu clip MIDI y listo. La herramienta aplica ese patrón de timing al clip. Mágico. ¿Pero no corremos el riesgo de que todo suene igual si usamos siempre los mismos presets? ¿O muy artificial? Es un riesgo si lo usas así nomás, a ciegas. Pero la clave está en los controles que te ofrecen esas herramientas. El más importante suele llamarse timing o amount. ¿Qué hace? Funciona como un control de mezcla dry-wet. Al 0% no aplica nada de swing, al 100% aplica el swing completo del preset que elegiste, pero podés ponerlo al 20%, 30%, 65%, lo que quieras. Ah, o sea que podés dosificar la cantidad de swing. No es todo o nada. Fundamental. Podés aplicar solo un toque muy sutil, que apenas se note, pero le quite rigidez, algo común en techno quizás, un 20-30%, o puedes ir a algo mucho más marcado, más arrastrado, 60-70% típico de house o hip hop. Y supongo que podés aplicar distintos grooves a distintas pistas. Claro. Quizás un swing suave a los hi-hats de 116, otro un poco más notorio a una percusión en 108 y dejar el bombo y el snare principales sin swing, bien firmes. Eso le da mucha riqueza. Y mencionaste algo de commit o apply. Sí, eso es genial. Una vez que aplicaste un groove, si apretas Commit, la herramienta modifica las posiciones de las notas MIDI visualmente en el editor. O sea, ves cómo se movieron las notas. Exacto. Y eso te permite dos cosas. Primero, entender visualmente qué está haciendo el groove. Y segundo, podés entrar y hacer ajustes manuales finitos encima del swing ya aplicado. Mover una notita un poquito más, otra un poquito menos. Combinar la herramienta con el ajuste fino manual. Lo mejor de dos mundos. Totalmente. Buenísimo. Ahora, cambiemos un poco el foco. Ya hablamos mucho de cuándo suena la nota, el timing. Pero igual de importante es cómo suena esa nota, cómo evoluciona su volumen en el tiempo. Y ahí entra la famosa envolvente ADSR. La envolvente de amplitud, sí. Attack, decay, sustain, release. Fundamental para esculpir el sonido. Y súper útil en baterías. Repasemos rápido qué es cada cosa. Attack. Es el tiempo que tarda el sonido en llegar a su volumen máximo desde que empieza a sonar. Ataques rápidos, sonidos percusivos, con punch. Ataques lentos, sonidos que entran suavemente, como un pad. Decay. El tiempo que tarda en bajar desde ese volumen máximo inicial hasta el nivel de sustain. Sustain. Ojo que este es un nivel, no un tiempo. Exacto. Es el nivel de volumen al que se queda el sonido mientras la nota MIDI está activa o la tecla presionada. Puede ser el máximo, 0 dB, o más bajo. Y finalmente, release. Y para baterías, ¿dónde está la clave de esto? Mencionaste decay y sustain. Ahí está el juego principal, sí. Imagínate un sample de hi-hat abierto que es bastante largo. Si lo disparas con una nota MIDI corta, se va a cortar cuando termine la nota. Ok, pero con ADSR tenés más control. ¿Cómo? Si bajas el nivel de sustain, por ejemplo, al mínimo, menos infinito decibeles, entonces el sonido va a empezar, ataque. Va a bajar durante el tiempo que le digas en el decay y va a desaparecer, independientemente de cuánto dure la nota MIDI. Ah, entonces la duración efectiva del sonido la controlo con el tiempo de decay. Suciar toda la mezcla, chocar con el bajo, con otros elementos.
Si le bajas el sustain al mínimo y ajustas el decay a un tiempo corto, tenés el ping inicial del ride, pero la cola se corta limpiamente. El sonido sigue estando, pero no en barra. O un bombo, para quitarle esa resonancia final que a veces molesta. Perfecto. Ajustando el decay puedes hacer que el bombo suene más apretado, con más punch, controlando cuánto dura ese boom después del kick inicial. Es esculpir el sonido para que ocupe justo el espacio necesario en la mezcla y en el tiempo. Es como darle una forma, una silueta dinámica a cada golpe, mucho más allá de solo ponerlo en el sitio correcto. Totalmente. Y en la attack también juega. A veces un sample tiene un clic inicial muy agresivo. Un attack de unos pocos milisegundos puede suavizarlo sin perder pegada, o al revés, asegurarte de que el ataque sea instantáneo, 0 ms, para máxima percusión. Dedicarle tiempo a ajustar el ADCR de cada elemento de la batería marca una diferencia brutal, ¿no? Abismal. Es pasar de un ritmo que suena como samples sueltos a un kit que suena cohesivo, profesional, donde cada sonido tiene su espacio y su función bien definida. Es controlar el silencio tanto como el sonido. Clarísimo. Ahora, una pregunta importante. Todo esto que hablamos de groove, de swing, de mover notas, ¿se aplica solo a MIDI? ¿Qué pasa si estoy trabajando con un loop de audio, por ejemplo? Una percusión grabada que encontré. Se aplica totalmente, y es clave hacerlo. Imagínate que tenés tu ritmo MIDI de batería con un lindo swing de house, bien marcado, Ajá. y le metes encima un loop de congas o shakers que está perfectamente recto, cuantizado a la grilla. Va a sonar raro, desconectado, como que la batería va por un lado y la percusión por otro. Suena lógico. ¿Y cómo le aplicas swing a un audio? En Ableton, por ejemplo, puedes arrastrar el mismo archivo de groove que usaste para tu MIDI directamente sobre el clip de audio y ¡pum!, le aplica el mismo timing. Qué bueno. ¿Y si el loop original no estaba perfectamente a tiempo? A veces los loops tienen su propio groove o están medio corridos. Ahí entra otra herramienta clave, el warping. Antes de aplicar el groove, podés warpear el audio. Esto significa colocar warp markers en los golpes importantes del loop, el inicio de cada conga, por ejemplo, y alinearlos con la cuadrícula. Es como cuantizar el audio. Primero lo pones recto con el warping. Exacto. Y una vez que está bien alineado con la grilla, ahí sí le aplicas el groove, el swing. De esa forma, el swing se aplica sobre una base rítmica consistente. ¿Y esos warp markers también te permiten mover golpes individuales del audio a mano, no? También, podés usarlos para crear tu propio groove manual directamente en el audio, moviendo un golpe un poquito para adelante, otro para atrás. Te da un control súper detallado, casi como si fuera MIDI. O sea, la clave es la coherencia rítmica. Si la batería tiene swing, otros elementos rítmicos como bajos, sincopados, teclados con patrones rítmicos o loops de percusión también deberían tener algún tipo de swing. Fundamental para que todo respire junto, para que el groove sea global y no solo de la batería. Si la batería va con swing y el bajo va clavado a la grilla, se siente una tensión rara, como que no encajan. No necesariamente el mismo swing exacto, quizá. No necesariamente. Podés usar diferentes intensidades o incluso diferentes tipos de groove para distintos instrumentos. Quizás un swing más útil en el bajo y uno más marcado en los hats, pero tienen que sentir el mismo tipo de movimiento rítmico general. En los tutoriales que analizamos, había ejemplos concretos de esto. Recuerdo uno de Tech House. Sí, ahí se destacaba mucho la elección del sonido. Un hi-hat bien seco, cortito, y un ride con un carácter más sucio, más lo-fi. Y cómo ajustaban el ADSR de esos sonidos para crear ese bounce, esa sensación de rebote. Y aplicaban swing a los snares. Y había como un diálogo, una pregunta y respuesta entre distintas percusiones. Exacto. Y en otros ejemplos más orientados al techno, tipo Amelie Lenz o sonidos más oscuros, ¿Ahí qué destacaban? o 30% de timing en el groove pool. Menos obvio. Mucho menos obvio. Y mucho énfasis en el diseño sonoro de cada percusión. Cambiar el pitch, usar beat reduction para ensuciar, reverbs muy cortas y controladas para dar espacio sin embarrar, y compresión en el grupo de batería para pegar todo, para que suene como una unidad. También mencionaban ajustes manuales muy finos, ¿no? Desactivando la grilla para colocar un sonido exactamente donde lo querían sentir. Sí,
Y cosas como controlar la cola de la reverb con sidechain, automatización para que no se acumule, o ajustar el punto de inicio exacto del sample para que el transitorio, el clic inicial, pegue justo donde tiene que pegar. Y en un ejemplo que llamaban Desert, más melódico u orgánico. Ahí se veía como un ride constante, pero con variaciones de velocidad, podía añadir mucha energía. Usaban patrones complejos con claves o percusiones tonales enfocados en los tiempos débiles y con variaciones que se desarrollaban a lo largo de muchos compases. No repetían siempre lo mismo. Claro, frases largas. Y mucho juego de diálogo entre elementos agudos y graves, usando el paneo izquierda-derecha para crear espacio y movimiento. Y la afinación de esos elementos tonales era crucial para que empastaran con la armonía. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo, desde entender qué es el MIDI hasta ver cómo la velocidad, el swing, ya sea manual o con herramientas, y el modelado del sonido con ADSR pueden transformar un patrón simple en algo con alma, con movimiento. Sí, son herramientas súper poderosas, pero, como siempre, al final el oído es el que manda, ¿no? Se trata de experimentar mucho, de probar cosas, de sentir cuando algo funciona, cuando ese ritmo te hace mover la cabeza casi sin querer. Encontrar ese punto justo entre la precisión que te dan las herramientas y esa sensación humana que a veces es un poquito imperfecta, pero es lo que le da la expresividad. Totalmente, buscar ese equilibrio. Y bueno, nos queda picando una idea interesante para seguir dándole vueltas. Ya entendimos bastante sobre cómo construir ese motor rítmico, con todas sus complejidades de timing y dinámica. Pero, ¿cómo se relaciona ese motor, ese groove, con la melodía y la armonía para generar una emoción particular en quien escucha? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo interactúan todas las partes, ritmo, melodía, armonía, sonido, para contar una historia, para generar una respuesta emocional? Es la siguiente capa de exploración. Sin duda. ¿Cómo la suma de las partes crea algo más grande? Un buen tema para charlar en otra ocasión. Definitivamente.